En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Jorge Luis Borges, y en concreto vamos a responder aquí en este vídeo, en esta sesión, a un planteamiento, a un requerimiento que nos hizo una persona, quien nos pidió si podíamos dedicar un comentario, una interpretación al poema de Borges titulado El guardián de los libros. Este poema de Borges, El guardián de los libros, está incluido en un libro de Borges que es como todos los libros de Borges. En la poesía de Borges no hay apenas una evolución, no hay grandes tránsitos. El último libro de la poesía de Borges es prácticamente casi igual al primer libro de la poesía de Borges. Esencialmente es el mismo, podríamos decir, parafraseando incluso uno de los poemarios de Borges. El elogio de la sombra es un libro de 1969 que recoge los poemas que Borges escribió en los años anteriores, en los años precedentes. Y El guardián de los libros es un poema que, lo mismo que está en este libro, el elogio de la sombra, del año 69, podría estar en cualquier otro de los poemas de Borges, porque, insisto, este poema desarrolla los mismos temas que están presentes constantemente en toda la obra poética de Jorge Luis Borges. En toda ella. Prácticamente es una obra que no envejece porque nunca ha sido juvenil tampoco. Es decir, es una obra que se mantiene intacta frente al tiempo y frente al espacio, porque es impermeable al tiempo y al espacio. Es decir, no es una obra que haga referencia a ninguna época. Si nosotros leemos la obra de Borges, podríamos incluso suponer que ha vivido en una época contemporánea al autor o los autores del poema de Gilgamesh. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, porque Borges es un escritor cuya obra, sobre todo su obra poética, es un pastiche de la literatura primitiva o dogmática, es un pastiche de las literaturas antiguas, es una imitación, es un kitsch, en cierta manera, de las literaturas antiguas. Pero es una imitación muy seductora, es un kitsch muy seductor, porque aunque los contenidos sean los propios de las literaturas antiguas, incluso la forma sea también la propia de las literaturas que hemos denominado primitivas o dogmáticas, la literatura primitiva o dogmática es aquella que se caracteriza por reproducir saberes acríticos a través de modos de conocimiento que son irracionales, es decir, plantean modos irracionales de conocer fundamentados en saberes que están exentos de todo tipo de crítica. Es decir, las literaturas primitivas o dogmáticas alcanzan, para que nos entendamos, una manifestación exponencial en lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un ejemplo excelente, superlativo, de una literatura primitiva dogmática. Es una literatura que no desarrolla ningún contenido crítico y que se fundamenta en saberes y en conocimientos completamente irracionales. Es decir, un relato como el Génesis es completamente irracional. Es decir, no puede haber una descendencia de tres hermanos varones. Es decir, tres hermanos varones no se pueden reproducir. Es decir, los hijos de Adán y Eva no pueden dar lugar a la descendencia de la humanidad. Es decir, una sola pareja no puede dar lugar a la descendencia de la humanidad porque todo sería un incesto descomunal. Eso por una parte. Es decir, la literatura primitiva dogmática plantea, insisto, modos de conocimiento completamente irracionales, articulados y desarrollados en saberes completamente acríticos. No hay ninguna crítica hacia nada, no se opone a nada en absoluto. Pues bien, toda la obra, sobre todo la obra poética de Borges, la obra en prosa es una expresión lúdica completamente acerca del mundo que Borges ha conocido y en el que le ha tocado vivir. Es completamente lúdico, crítico y cínico en este contexto. Pero su obra poética es una recreación de un mundo primitivo y dogmático, desde los presupuestos de un mundo primitivo y dogmático, pero escrito, concebida, desarrollada, redactada, publicada en una época y en un espacio, en un tiempo, en una etapa de la historia, donde ese mundo primitivo y dogmático se contempla como un objeto estético, como un objeto poético, incluso, diríamos, mejor que estético, ¿no? Porque a contemplar algo como un objeto estético es establecer una doble redundancia, porque la eisdesis, la estética, remite ya de por sí a una contemplación, a una expectación.
el término genuino sería el de poética, el término genuinamente definidor de lo que son las artes es el de poética, no de estética. La estética, el término estética es una germanización de las artes, el término genuino es poética, es decir, es una fabulación, es una explicación imaginaria de los hechos. La estética reduce la poética a la recepción, a la eisdesis, a la contemplación. Pues bien, lo que quiero decir con esto es que toda la obra poética de Jorge Luis Borges es una recreación de una literatura primitiva dogmática planteada en el formato de una literatura crítica, perdón, en el formato de una literatura sofisticada o reconstructivista. La literatura sofisticada o reconstructivista mantiene una combinación de modos de conocimiento irracionales, preserva lo irracional, pero lo plantea, lo envuelve en un formato de aparente crítica, en una expresión aparentemente crítica, cuando en realidad no hay ningún tipo de crítica, o la hay muy pequeñamente desarrollada, muy mínimamente desarrollada. Pero la literatura sofisticada reconstructivista preserva lo irracional de los contenidos a los que apela esa literatura, los preserva en su estado más irracional, más previo al desarrollo racionalista de la historia, y los confita, los envuelve, los presenta, por decirlo de esta forma, formalmente, valga la redundancia, en un envoltorio aparentemente crítico, cuya crítica se agota muy rápidamente, se consume muy rápidamente. Es prácticamente un destello crítico que preserva saberes irracionales extraídos procedentes de una literatura primitiva o dogmática. En este poema, El guardián de los libros, Borges lo que desarrolla es el mito de la sabiduría, el mito del conocimiento. Pero aquí el conocimiento, como veremos, está reducido a un mito, está limitado a un mito. Ahora bien, el hecho de que el conocimiento quede reducido a un mito, lejos de desautorizarlo ante mucha gente, lo que hace, por el contrario, es estimularlo. Es decir, hay personas que prefieren el conocimiento como mito al conocimiento como realidad efectiva, como realidad efectivamente operatoria. De manera que hay personas que prefieren investirse de sabiduría, de conocimiento, de una mitología sapiencial, detrás de la cual no queda más que el mito, porque lo sapiencial desaparece por completo. Claro, cuando nosotros hablamos de literatura sapiencial, incrustada o procedente de una literatura primitiva dogmática, estamos hablando, por ejemplo, de los libros de la sabiduría, de los proverbios, de la literatura semítica o hebrea, o de la literatura hindú o de la literatura egipcia. Pero ese tipo de sabiduría, ese tipo de conocimientos sapienciales, hoy día solo cabe reubicarlos dentro de una terapia de grupo, porque esta literatura sapiencial lo único que recomienda es prudencia ante la vida, modestia ante las circunstancias a las que nos enfrentamos, etcétera, etcétera. Pero estos no son conocimientos sapienciales, estos no son conocimientos categoriales, ni racionales, ni científicos. Esto simplemente es la exposición de un conocimiento patriarcal. Es decir, el patriarca de la tribu administra unos conocimientos en su categoría del macho más viejo de la tribu, con frecuencia macho impotente, es decir, ya no es el macho alfa, porque el patriarcado, en definitiva, lo que está preservando no es tanto la figura del macho alfa, cuanto la figura del macho absolutamente impotente que se disfraza de sabio para perpetuarse en la vigencia del ejercicio del poder, que esa es otra de las características que con frecuencia se olvidan cuando se habla del patriarcado. Es decir, como hoy día el patriarcado se está interpretando exclusivamente desde las oposiciones, desde las posiciones de un feminismo radicalizado, ese feminismo radicalizado solo ve, digamos, componentes o impulsos sexuales, pero no ve muchos otros. No ve muchos otros, como este que estoy apelando ahora mismo. Es decir, en muchos aspectos el patriarcado sitúa en la supremacía de la cima patriarcal a la figura de un macho completamente impotente que está en los antípodas del macho alfa y que se viste de sabio precisamente para seguir administrando y ejercitando un poder del que carece completamente. Porque además los contenidos sapienciales de ese presunto macho, que desde luego no es un macho alfa, sino que es un senex total, es un viejo que no sirve absolutamente para nada, desde luego para la reproducción no sirve y para la actividad sexual tampoco sirve, pero trata de preservar su poder
reservándose el privilegio de administrar unos conocimientos, pero unos conocimientos que se reducen simplemente a decir ten prudencia en la vida, decir, actúa con modestia ante los demás, o sea, una serie de chorradas que son, pero absolutamente, galopantemente ridículas, en una época donde el conocimiento científico, el conocimiento técnico, tecnológico, y el desarrollo racional de muchas formas de comportamiento humano y de intervención en la realidad han desplazado completamente al saber empírico. Es decir, que este tipo de macho impotente y sexualmente nulo, que se sitúa en la supremacía de una sociedad patriarcal para administrar desde ella un conocimiento que es propio del visionario o del que, como diría Gustavo Bueno, ejerce una filosofía oracular, sujeto de presciencia, capaz de predecir el futuro o de interpretar situaciones futuras de una manera completamente grotesca, completamente ridícula. Esta es una de las figuras más elogiadas y más cantadas por el propio Borges. Es decir, alguien que está de vuelta de todos los episodios de la vida, que es sexualmente un impotente, que es biológicamente alguien agotado y consumido, incapaz absolutamente de nada, pero que se reserva, ¿verdad?, el privilegio de acumular más conocimientos que nadie. Esto es una figura muy comparable a la del profesor emérito, ¿no? El profesor emérito, que es alguien que ya resulta operatoriamente inservible desde el punto de vista de la edad cronológica que la administración reconoce para seguir ejerciendo la función pública en la docencia universitaria, pero que sin embargo se recluye en una especie de cúpula acristalada, ya no digo esfera porque no da para cerrarlo, sino simplemente para semicerrarlo, en una cúpula cristalada en virtud de la cual ejerce unos presuntos conocimientos que supuestamente son superiores a los que tienen los demás en el ejercicio más competitivo de su desarrollo profesional. Eso es completamente imaginario. De hecho, en realidad, esta imagen del sabio supremo, que es sexualmente ya no solo incapaz o impotente, sino incompetente, es decir, ni siquiera sabría explicar a los demás cómo hay que copular. ¿Por qué? Porque no está en sus órganos saber hacerlo. No está en sus órganos saber hacerlo. Entonces esta figura completamente exaltada del macho patriarcal, que no sirve absolutamente para nada, salvo para simular conocimientos, está presente en todas nuestras sociedades. Y en el mundo antiguo, insisto, es la figura del viejo bardo, que insisto, adquiere esta supremacía simulando unos conocimientos propios, insisto, de la literatura sentenciosa, de la parénesis, de la literatura parenética, y que en nuestros días adquiere su contrapunto, y lo siento por esto, no lo digo con ninguna intención maliciosa, en la figura del profesor emérito, del profesor universitario emérito. Es una figura, desde el punto de vista operatorio, completamente ridícula, pero completamente ridícula. Pero bueno, allá cada uno se consuela como puede. ¿No? Es la consolación del emeritaje, podríamos decirlo en este sentido. Y Dios guarde muchos años a los eméritos, no me refiero con esto, pero vamos, no tiene que ver una cosa con la otra. Simplemente quiero situar en el presente en marcha, como se suele decir desde el materialismo filosófico, pues la figura actual, que es el contrapunto en el mundo antiguo de esta simulación de conocimientos que son completamente inoperantes, a los cuales no presta nadie ningún trabajo. Son como esas figuras que aparecen en esas películas tipo El Señor de los Anillos, que son estos viejos que no sirven absolutamente para nada, llenos de pelos en la cara, barbudos y asquerosos, que son, figuras absolutamente repugnantes, dignificadas por el paso de los años, por una falsa experiencia, porque claro, la experiencia, como diría Oscar Wilde, es el nombre que damos a nuestros errores y a nuestras equivocaciones a medida que vamos envejeciendo. Es decir, la experiencia no asegura absolutamente nada. Si algo demuestra la exigencia de la realidad diaria en la que vivimos, es que los conocimientos adquiridos a través de la experiencia son los que con más recurrencia y con más intensidad conducen al error y a la equivocación. Es decir, al fracaso. Quien se confía a la experiencia tiene más posibilidades de ser derrotado que quien se confía a la inteligencia. Que no es que estén disociadas la experiencia de la inteligencia, pero solo la experiencia no basta absolutamente nada. Quien tiene exclusivamente a la experiencia como aliado fundamental está destinado a fracasar. Pues bien, esta figura arcaica y arcaizante de un falso macho alfa, cuyos únicos poderes son los de la simulación sofística del conocimiento, es una de las figuras más exaltadas y más cantadas y más enaltecidas por la obra poética de Jorge Luis Borges. Probablemente porque el propio Borges se identificaba con esta figura, con este tipo de figura absolutamente patriarcal. A mi juicio,
Este poema, El guardián de los libros, desarrolla, como he dicho, el mito de la sabiduría, es decir, la creencia imaginaria y totalmente autoengañosa de la sabiduría y del conocimiento. Más enriquecedor, me parece en muchos aspectos, el prólogo al libro de Elogio de la Sombra. El prólogo, que sí quiero citar algunas palabras, porque me parece lo más valioso de todo el poemario Elogio de la Sombra es, a mi juicio, el prólogo de Borges. Es decir, Borges, cuando escribe en prosa, es mucho más cínico que cuando escribe en verso, muchísimo más. Y mucho más, al ser cínico también, es mucho más inteligente. Es decir, el cinismo permite logros a la inteligencia que otras formas de expresión no alcanzan. No alcanzan. Claro, voy a leer simplemente dos párrafos del prólogo de Borges a Elogio de la Sombra y una frase final. Y ustedes lo oirán y me van a constatar que el cinismo permite decir con gracia y con inteligencia y con acidez cosas enormemente importantes. Escuchemos a Borges. Dice Borges: sin proponérmelo al principio, es decir, proponiéndoselo desde el principio, todo lo que dice Borges es enormemente irónico, es decir, que lo que afirma literalmente es lo contrario de lo que quiere decir intencionalmente. La ironía no es expresar lo contrario de lo que se siente, la ironía es expresar un sentido intencional que difiere por completo del sentido literal de lo que estamos diciendo. Es expresar el sentido contrario de lo que estamos diciendo. Literalmente se dice una cosa e intencionalmente se está diciendo otra muy diferente, que puede ser la contraria o simplemente otra muy diferente sin llegar a ser exactamente la contraria. Claro, cuando Borges dice, sin proponérmelo al principio, quiere decir que desde el principio se ha propuesto lo que va a decir a continuación. He consagrado mi ya larga vida a las letras. Nadie consagra su vida a las letras sin proponérselo. A la cátedra. Habría que preguntarle a qué cátedra ocupó Borges, la de su casa, como todo Dios. Al ocio todo el mundo dedica su vida. A las tranquilas aventuras del diálogo. A la filología, que ignoro. Esto es buenísimo, es decir, el sin proponérmelo, he dedicado mi vida a la filología, que ignoro. Claro, esto es el narcisismo de la modestia. El narcisismo de la modestia o la exhibición cínica de la inmodestia. He dedicado mi vida a la filología que ignoro. Borges sabía muy poco de filología. ¿Qué coño iba a saber de filología si nunca la estudió? Claro que hay mucha gente que dice estar licenciada en filología y estar doctorada incluso en filología y no ha estudiado filología ni una sola hora de su carrera, porque en las carreras universitarias actuales la filología solo está en el nombre. Es decir, los contenidos se refieren pues al cómic, se refieren a los estudios culturales, es decir, de filología. Es que la mayor parte de los licenciados en filología ni siquiera sabrían dar una definición de lo que la filología es, no la saben. Dicen que estudian filología inglesa. Los contenidos de lo que se estudia en las universidades bajo el nombre de filología inglesa se estudian con más profesionalidad en cualquier academia de idiomas. Pero bueno, no se preocupen. Borges dedicó su vida a la filología que ignora, él mismo lo dice, ¿no? Al misterioso hábito de Buenos Aires y a las perplejidades que no sin alguna soberbia se llaman metafísica. Es decir, las perplejidades que no sin alguna soberbia se llaman metafísica. Es decir, para Borges la filosofía metafísica, la filosofía en general y la metafísica muy en particular, es el estudio ensoberbecido de lo perplejo. Este es el concepto de filosofía que tiene Borges. Esta es la idea, el concepto, el criterio de filosofía que tiene Borges. Para Borges, la filosofía es el terreno de juego de la literatura. Es donde la literatura alcanza sus máximos logros y expresiones. Tampoco le ha faltado a mi vida la amistad de unos pocos, que es lo que importa. En esto es lo único con lo que estoy de acuerdo en Borges. Probablemente aquí sí es sincero. A continuación se permite una de las mayores mentiras de la historia de la humanidad. La verdad es que nadie dice, creo no tener un solo enemigo, o si los hubo, nunca me lo hicieron saber. Bueno, esto es lo más simpático que he oído en los últimos años de mi vida.
realmente. Creo no tener un solo enemigo. Esto ni Jesucristo lo hubiera dicho, pero bueno, ni Sócrates lo hubiera dicho engullendo la cicuta. Creo no tener un solo enemigo. Esto es, Borges me lo permitirá, esto es hacer competencia desleal a los cómicos profesionales. O sea, esto es hacer competencia desleal a Alberto Boadella y a gente así. O sea, los cómicos profesionales cada día tienen más competidores desleales, ¿no? Como Puche del Monte, que compite deslealmente con Albert Boadella, como él mismo dijo, y yo creo que aquí Borges es un competidor desleal con los cómicos profesionales, porque esta declaración de comicidad es realmente insuperable. O sea, que alguien como Borges diga que cree no tener un solo enemigo, claro, aquí ya viene una epanortosis tan grande como una galaxia, porque claro, después de semejante cosa, la epanortosis, si no saben lo que es la epanortosis, lo buscan por un diccionario de retórica. La epanortosis tiene que surgir a la fuerza, porque claro, creo no tener un solo enemigo. Yo creo que aquí el nombre de Pablo Neruda a Jorge Luis Borges se le fue de todo el cerebro. Creo no tener un solo enemigo, o si los hubo, epanortosis, pero epanortosis de altas dimensiones. Nunca me lo hicieron saber. Es que con los enemigos no se habla, con los enemigos solo tratan los tontos. Con los enemigos solo tratan los tontos, de manera que nunca me lo hicieron saber. Es que a los enemigos se les ignora. Otra cosa son los envidiosos. A los envidiosos no se les ignora. Los envidiosos son nuestros bufones, son aquellos a través de los cuales nosotros nos divertimos enormemente. Una vida sin envidiosos sería una vida sin alicientes. A los enemigos simplemente se les ignora, no existen. En este sentido, claro, es la sabiduría del cínico, la sabiduría del que sabe conducirse en la vida cínicamente. La verdad es que nadie puede herirnos salvo la gente que queremos. Esto es cierto. Solo pueden herirnos las personas a las que queremos. Yo, como solo quiero a una persona en este mundo, pues estoy muy a salvo de todas las heridas que puedan causarme todas las demás personas. Yo solo quiero a una persona en este mundo, nada más. Ahora, a los 70 años, esto lo dice Borges, no lo digo yo, a los 70 años de mi edad, la frase es de Whitman, claro, decir... Es que una vez más decir que ahora a los 70 años de mi edad, la frase es de Whitman, claro, atribuir a Whitman semejante chorrada es precisamente tirar por tierra todos los elogios que de Whitman pudo haber dado Borges el resto de su vida, claro, es que realmente caer en la boca de Borges es el peor sitio en el que un ser humano puede caer, ¿no? Ahora, a los 70 años de mi edad, y añade, la frase es de Whitman, como quien yo, estas chorradas no las digo yo, las dice Whitman, doy a la prensa este quinto libro de versos, que es el Elogio de la Sombra, del año 69. Y ahora es muy bueno, porque lo que viene a continuación no tiene desperdicio tampoco. Dice, Carlos Frías me ha sugerido que aproveche su prólogo para una declaración de mi estética, que utiliza la palabra estética Borges no de manera casual. Y de nuevo volvemos al narcisismo de la humildad, a la exhibición de la modestia. Mi pobreza, mi voluntad, se oponen a ese consejo, dice Borges. Oh, Dios mío, yo aquí... Claro, Borges, cuando alguien lo elogiaba a Borges, él solía decir, no haga caso, son calumnias. Decían, señor Borges, es usted un genio. Y él decía, no haga caso, son calumnias. Pues lo mismo. Desde luego era un hombre divertidísimo para ver por televisión. Mi pobreza, mi voluntad se oponen a ese consejo. No soy poseedor de una estética. Bueno, el tiempo me ha enseñado algunas astucias. Eludir los sinónimos que tienen la desventaja de sugerir diferencias imaginarias. Ya. Diferencias imaginarias. Ya. Eludir hispanismos, argentinismos, arcaísmos y neologismos, es decir, todo aquello que forma parte de la escritura de Borges.
hispanismos, argentinismos, arcaísmos y neologismos. Me va a decir que se ha alimentado de galicismos, de anglicismos y de germanismos, de sinologismos, de arabismos y de todo esto. Bueno, de todo, traga todo. Preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas, como si Borges no tuviera capacidad de convertir en asombrosas las palabras habituales. Es decir, está diciendo precisamente todo lo que hace, pero lo está diciendo del revés, como Diógenes en el tonel. Intercalar en un relato rasgos circunstanciales, exigidos ahora por el lector. No, el lector no te exige nada, eres tú el que los expones al lector, exigiéndole al lector una forma superior de racionalismo que no encontrará en otros escritores que no son Borges. Simular pequeñas incertidumbres, ya que si la realidad es precisa, la memoria no lo es. No. Lo que es preciso es la memoria. Lo que es muy impreciso es la realidad, porque la realidad, si no se memoriza, es de una imprecisión absoluta. La realidad, si no se interviene por las facultades del racionalismo humano, es completamente imperceptible, completamente imprecisa. Narrar los hechos, eso lo aprendí de Kipling y en las sagas de Islandia. Claro, en Homero no aprendió a narrar los hechos. Qué bueno esto. Esto es como decir, como si a mí me preguntan quién ha sido su maestro, y yo digo, pues mi maestro ha sido José María Escrivá de Balaguer, por ejemplo. Es lo mismo que cuando Borges dice, esto lo aprendí de Kipling y en las sagas de Islandia, como si no los entendiera del todo. Narrar los hechos como si no los entendiera del todo. Recordar que las normas anteriores no son obligaciones y que el tiempo se encargará de abolirlas. El tiempo se encargará de abolir las normas, las ortodoxias, las heterodoxias, los maestros, los discípulos. El tiempo se encargará de abolirlo todo. Hasta el espacio será abolido por el tiempo. Estos son frases rimbombantes que luego no significan absolutamente nada. Tales astucias o hábitos no configuran ciertamente una estética. Por lo demás, no configuran una estética, pero sí configuran una estética como la tuya. Por lo demás, descreo de las estéticas. Sí, yo también descreo de las estéticas. Yo también descreo de la teoría de la literatura, a la que llevo dedicándome profesionalmente toda la vida. Mira tú, también descreo de la filosofía, a la que llevo dedicándome también toda la vida. Y también descreo de la universidad, en la que llevo trabajando toda la vida. Esto es como que se pasa toda la vida buscando un cónyuge y cuando se casa recomienda a los demás que no lo hagan, ¿no? O sea, la deformación profesional típica, que queda muy bien para exhibir. En realidad, es una pose impresionante. En general, no pasan de ser abstracciones inútiles, varían para cada escritor y aun para cada texto, y no pueden ser otra cosa que estímulos o instrumentos ocasionales. Obviamente, estos son obviedades. Y ahora me quedo con una frase, con una de las frases que me parecen de las mejores del título y que se la quiero dedicar a María Elvira Roca Barea, porque María Elvira Roca Barea tiene en su libro Fracasología un capítulo dedicado a Max Weber y a desmitificar ese libro tan tontorrón de Max Weber que se titula La ética protestante, como si el protestantismo tuviera una ética. El protestantismo es la única religión que carece de ética, no tiene ninguna. Porque la ética del protestantismo es el exterminio del prójimo, en definitiva, ¿no? Si hay una religión que tenga ética, esa es la del catolicismo. Lo que sucede es que resulta inaprensible, resulta imperceptible. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no con la ética católica, pero la ética del protestantismo consiste en exterminar al prójimo, para proclamar la supremacía del individuo. Esa es la ética del protestantismo. Pero, curiosamente, fíjense lo que dice Borges, y esta declaración de Borges yo la cito aquí dedicándosela a María Elvira Roca Barea, porque ella es una de las personas que más inteligentemente ha desmitificado el libro de Max Weber, La ética protestante, en capítulos absolutamente decisivos y fundamentales de su libro Fracasología, que comentaremos en su momento. Borges escribe, en una de las afirmaciones más superlativamente cínicas que Borges ha escrito nunca, lo siguiente. Dice Borges, una de las virtudes por las cuales prefiero las naciones protestantes a las de tradición católica es su cuidado de la ética. Claro, esto es simplemente esto es acojonante, quiero decir, o sea, esto no se puede, esto es como decir que yo prefiero, pues no lo sé, leer la tabla de multiplicar
porque la tabla de multiplicar, conforme al sistema métrico decimal, me ha descubierto los secretos absolutamente fundamentales de la regenta de Leopoldo Alas Clarín. Es lo mismo que esto. O sea, es como si yo digo que una de las virtudes por las cuales prefiero a la tabla de multiplicar, ¿verdad?, a la tabla de dividir, es porque la tabla de multiplicar ha cuidado mucho mejor la interpretación literaria que la tabla de dividir. O sea, es lo mismo, es de soltar una chorrada descomunal que además no se explica, porque Borges jamás explicará lo que es la ética, ni lo que es el protestantismo, ni absolutamente nada. Pero es un despliegue de boutade, un despliegue de memeces, unas detrás de otras, para incorporarse a una tradición presuntamente más respetable que otras y así resultar más interesante, ¿no? Cuando decimos que esta persona me resulta muy interesante, ¿te resulta interesante por qué? Por el dinero que tiene en el banco, te resulta interesante, ¿no? Cuando dices que este es un hombre interesante, y el hombre interesante es un viejo repelente hinchado de duros, o de euros, o de pesetas, o de dólares, o de yens, o de lo que se quiera, y entonces es lo que lo hace interesante, el dinero, el poderoso caballero es don dinero. Una de las virtudes por las cuales prefiero a las naciones protestantes a las de tradición católica es su cuidado de la ética. ¿Y en qué cuidan la ética? ¿En afirmar que el trabajo nos hace libres? ¿En afirmar que el trabajo nos libera? Esa es la ética protestante. Esa es la ética protestante. En afirmar que las zonas más prósperas de la humanidad han sido aquellas que han desarrollado la religión protestante. Cuando en realidad, si vamos al mapa, descubrimos que han sido las más atrasadas, porque han sido las que han pervivido durante más tiempo en el feudalismo. Es decir, el protestantismo se ha encargado de hacer una propaganda a propósito de sí mismo, hasta tal punto que no es que haya mentido hasta que se creyera la mentira como verdad, como diría Goebbels. No, es que ha mentido hasta tal punto de hacer de la mentira el único referente posible. Es que ha exterminado la verdad. Es decir, que libros como La ética protestante, de Max Weber, son obras poéticas, son auténtica literatura, como obras poéticas son títulos como La genealogía de la moral, de Nietzsche, o simplemente El nacimiento de la tragedia. Es decir, son auténticas novelas. Si nosotros leemos El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, nos damos cuenta de que aquello que Nietzsche está diciendo entre lo apolíneo y lo dionisíaco no se corresponde para nada con la tragedia griega. Las tragedias que Nietzsche califica de más dionisíacas son las más racionalistas, y las más apolíneas son precisamente las menos racionalistas. Es decir, Nietzsche es un hombre que todo lo que ha escrito tiene sentido para alguien que desconozca aquello a lo cual se refiere Nietzsche. Es decir, una persona que conozca realmente lo que es la economía de la geografía protestante se da cuenta que las zonas más subdesarrolladas han sido precisamente las que desarrollaron el protestantismo. Y ustedes me dirán que no les coincide esto, que no es posible, que no estudien economía, estudien historia de la economía. Es que vamos a ver, el éxito de muchas obras, literarias y no literarias, sino filosóficas también, se debe a que la mayor parte de las personas inteligentes no las han leído. Los economistas no se pueden tomar en serio una obra como la de Max Weber. Esa obra solo se la pueden tomar en serio filósofos que no tengan ninguna idea de lo que es la historia de la economía. Es que la mayor parte de la gente que se dedica a la filosofía son profesores de filosofía, pero la filosofía genuinamente era lo que se destilaba después de haber sido matemático, o después de haber sido astrónomo, después de haber sido ingeniero. Pero hoy día la filosofía está en manos de profesores de filosofía, que son, con todo respeto se ha dicho, las personas más incompetentes para ejercer la filosofía. Porque las personas más capaces para ejercer la filosofía originariamente fueron los científicos. Y hoy día los científicos cuando hacen filosofía no dicen más que chorradas. Y los profesores de filosofía cuando ejercen la filosofía lo único que hacen es un recitativo doxográfico de la filosofía que hicieron los antiguos científicos. De la naturaleza, de la matemática o de la economía. Es decir, cuando hoy dicen, es que hemos sacado la filosofía de los institutos. ¿Y cuál es la diferencia entre haberla sacado y haberla dejado dentro? Si la mayor parte de la gente que explica filosofía no tiene ni puñetera idea de lo que la filosofía es, ni tiene siquiera ninguna filosofía propia. Esto es un cachondeo completo, hombre. La mayor parte de las interpretaciones que los filósofos están haciendo de la realidad son relatos de ciencia ficción. Son simplemente obras poéticas, además muy mal escritas, son subliteratura directamente. Vamos, hombre, literatura es lo que escribe Nietzsche. Obras literarias de gran envergadura y de gran calado, inventándose una moral y una genealogía de la moral, inventándose el nacimiento de una tragedia que no tiene nada que ver con la tragedia griega. Eso es literatura fantástica, por supuesto, pero literatura, por lo menos.
Pero vamos, hombre, la filosofía de hoy está en manos de los profesores de filosofía. Es decir, en manos de la gente que menos capacidades tiene para ejercer la filosofía, porque no han construido nada científicamente sobre lo cual esa filosofía se desarrolle, en definitiva. Para hacer filosofía, antes hay que ser científico de algo. Y si no, pues te dedicas a lo que me dedico yo, que es a escribir libros sobre teoría de la literatura, que es una forma de entretenerse en tiempos de paz, simplemente. Es una forma de entretenerse en tiempos de paz. Ni más ni menos. Pues sí, una de las virtudes por las cuales Borges prefiere a las naciones protestantes a las de tradición católica es su cuidado de la ética protestante. ¡Qué cachondeo! Vamos, esto es... Vamos... Pero ya volveremos a hablar de esta afirmación de Borges cuando hagamos ese vídeo interpretando y comentando, analizando por lo menudo la interpretación que Roca Barea hace del libro de Max Weber, La ética protestante. La ética protestante es como la nieve frita. Es una de las sinestesias más audaces de la historia de la filosofía. Pero de eso nos ocuparemos en su momento si no nos morimos antes. Y si nos morimos, pues no pasa nada, porque ya he dicho muchas veces que en muchos aspectos la vida del ser humano está totalmente sobrevalorada. Bien, El guardián de los libros. ¿Qué es El guardián de los libros? Un poema donde el autor, Borges, recrea cínicamente, lúdicamente, el mito de la sabiduría. El mito de una sabiduría inerte, de una sabiduría inútil. En El guardián de los libros, la figura por excelencia que aparece en el poema es la del libro. El libro como símbolo del saber. Pero cuidado, como símbolo de un saber que exige una interpretación, que no la da. El libro no da una interpretación, el libro la exige. El guardián de los libros es el guardián de los símbolos de la sabiduría que exigen una interpretación, que exigen una explicación. Es decir, que exigen un saber previo del cual se carece. Un saber previo del cual se carece. Vamos a leer primero el poema y después vamos a adentrarnos en sus términos, en sus relaciones, y vamos a adentrarnos operatoriamente en sus términos y en sus relaciones. En sus contenidos psicológicos, ontológicos, en sus contenidos lógicos y también en sus interpretaciones particulares, autológicas, colectivas, gremiales o dialógicas y también normativas o sistemáticas. El guardián de los libros dice así: ahí están los jardines, los templos y la justificación de los templos, la recta música y las rectas palabras, los 64 hexagramas, los ritos que son la única sabiduría que otorga el firmamento a los hombres, el decoro de aquel emperador cuya serenidad fue reflejada por el mundo, su espejo, de suerte que los campos daban sus frutos, y los torrentes respetaban sus márgenes, el unicornio herido que regresa para marcar el fin, las secretas leyes eternas, el concierto del orbe, esas cosas o su memoria están en los libros, que custodio en la torre. Todo el párrafo pivota sobre algo que yo custodio en la torre. Bien, proseguimos. Los tártaros vinieron del norte, encrinados potros pequeños, aniquilaron los ejércitos que el Hijo del Cielo mandó para castigar su impiedad. Erigieron pirámides de fuego y cortaron gargantas, mataron al perverso y al justo, mataron al esclavo encadenado que vigila la puerta. Usaron y olvidaron a las mujeres y siguieron al sur, inocentes como animales de presa, crueles como cuchillos. En el alba dudosa, el padre de mi padre salvó los libros. Aquí están en la torre donde yazgo, recordando los días que fueron de otros, los ajenos y antiguos. En mis ojos no hay días, los anaqueles están muy altos y no los alcanzan mis años. Leguas de polvo y sueño cercan la torre. ¿A qué engañarme? La verdad es que nunca he sabido leer. Pero me consuelo pensando que lo imaginado y lo pasado ya son lo mismo. Para un hombre que ha sido y que contempla lo que fue la ciudad y ahora vuelve a ser el desierto. ¿Qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría y dibujé con aplicada mano los símbolos?
Mi nombre es Xiang, soy el que custodia los libros, que acaso son los últimos, porque nada sabemos del imperio y del Hijo del Cielo. Ahí están en los altos anaqueles, cercados y lejanos a un tiempo, secretos y visibles como los astros. Ahí están los jardines, los templos. El poema termina como acaba. Ahí están los jardines, los templos y la justificación de los templos. El poema es un poema modernista a finales de la década de 1960. Podría haberlo suscrito Rubén Darío en verso metrificado y no en un verso libre o en un verso versiculado. Ya hablamos aquí casi en prosa poética. Es el mito del libro que no dice nada, porque son libros ilegibles, son libros que contienen símbolos, letras, palabras indescifrables, que remiten a un mundo ininteligible, incomprensible, porque el guardián de los libros no sabe leer. No hay nada más irónico que el bibliotecario no entienda lo que dicen los libros que custodia. No hay nada más irónico que la biblioteca no tenga habitantes, no tenga clientes, no tenga lectores. Es decir, es la mitología de un mundo vacío, que recrea naturalmente un espacio exótico, un espacio que nos remite al ámbito de la sinología, al ámbito de la China. Es decir, mi nombre es Xiang, ¿no? Mi nombre es Xiang, soy el que custodia los libros, el guardián de los libros. Está hablando naturalmente de referentes propios de un mundo que remite al exotismo de un imperio chino que se limita básicamente a la casa del emperador, que eso ha sido el imperio chino, la casa del emperador, y luego un montón de gente pues muerta de hambre o que sobrevivió como puede, ¿no? Entonces, fijémonos en la decoración modernista que hay en todo el poema. Los jardines, los templos, la música, las palabras, los ritos, el firmamento, los hombres, las leyes eternas, los libros, la memoria, el espejo, la civilización antigua venida a menos, esa contemplación apocalíptica de un mundo definitivamente perdido, de un paraíso definitivamente perdido, esa nostalgia del modernismo que siempre ha estado presente sin capitular nunca en la lírica de Borges. Los jardines, los templos, los jardines que implican una ordenación en la vegetación, una civilización en la vegetación silvestre o salvaje, la recta música y las rectas palabras, que implica un racionalismo hoy día ya imperceptible. Los 64 hexagramas, todo el mundo sabe lo que son los hexagramas. El pentagrama son las 5 líneas sobre las que se escribe la música, los hexagramas son las 6 líneas paralelas, superpuestas unas sobre las otras, que además alternan entre sí con un hemistiquio central, es decir, los hexagramas son figuras gráficas, son líneas, son 6 líneas horizontales superpuestas, de tal manera que algunas de ellas se dividen en 2 líneas que tienen, digamos, un espacio en blanco en el medio, y la configuración de cada una de estas líneas pues permite hacer diferentes figuras que dan lugar a 64 hexagramas en el libro primero de Xiang, dentro de lo que es la literatura china, que se supone que es una literatura sapiencial, una literatura parenética. Entonces se habla, aquí, fijémonos dónde comienza la mitificación del conocimiento, se dice los 64 hexagramas, los ritos que son la única sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Cuál es el contenido de esa sabiduría? Hablar de la modestia, hablar de la paz, hablar de la guerra, hablar de la prudencia, hablar de la modestia, hablar de una serie de virtudes que ni siquiera son teologales porque no hay un fundamento teológico que las articule, hablar de estados emocionales en definitiva, hablar, insisto, volvemos a esa figura del macho alfa superlativo de la tribu que es sexualmente impotente, biológicamente acabado y depauperado, que sin embargo reviste ese machismo alfabético de una especie de sabiduría que no sirve absolutamente para nada. Es sabiduría para niños, en definitiva, que hoy día sabe más un niño en una guardería que uno de estos sabios arcanos y arcaizantes del mundo antiguo. De los ritos que son la única sabiduría. Vamos a ver, si esta es la única sabiduría, no podríamos curarnos ni de un catarro, siquiera. O sea, esto es recrearse, ¿verdad?, en una sociedad inútil, en una sociedad estéril completamente, que otorga el firmamento a los hombres. Los ritos que son la única sabiduría que otorga el firmamento a los hombres. Mira, el firmamento no otorga a los hombres ninguna sabiduría. O sea, hágase la sabiduría, dice Dios. No, eso no existe nada. Si los dioses se caracterizan por algo, es por ser enormemente ignorantes.
Los dioses no contienen ninguna sabiduría, los dioses contienen simplemente actos mágicos y sobre todo violentos, profundamente violentos. La característica fundamental de los dioses del mundo antiguo es la violencia, pero no la sabiduría, no el conocimiento, que otorga al firmamento a los hombres, el decoro de aquel emperador cuya serenidad fue reflejada por el mundo, su espejo. Claro, aquí diría alguien, esto es krausismo, ¿no? La armonía entre la naturaleza y los hombres que forman parte de la naturaleza en la cúspide, que es la del emperador. De suerte que los campos daban sus frutos y los torrentes respetaban sus márgenes. Es decir, la edad dorada de la que habla Don Quijote en ese discurso, parodiando completamente la Arcadia. Es decir, un mundo que jamás existió, un mundo utópico, el paraíso terrenal, etcétera, etcétera. El paraíso terrenal del mundo hebreo, el paraíso socialista de un presunto mundo marxista, ¿no? Ya sabemos cómo son todos esos paraísos que conducen a mataderos. Las utopías humanas conducen a mataderos. Y cómo no aparece pues la gran figura mitológica por excelencia, el unicornio herido que regresa para marcar el fin. ¿El unicornio herido por quién? Si nadie puede herir a un unicornio porque no hay unicornios a los que sea posible herir. Claro, es como el que pretende ir cabalgando a la universidad en un unicornio, ¿no? Pues de estos hay varios. Varios que pretenden ir cabalgando, no varios unicornios. Las secretas leyes eternas, secretas. ¿Cuáles son las secretas leyes eternas? Es que esto es como hablar de cualquier cosa, el pico de una estrella, ¿no? Los pasamanos de Dios, es decir, la alcoba de Zeus, o sea, es el embellecimiento modernista de un mundo inexistente. Es el maquillaje de un mundo irreal completamente. Pero esto a la gente le encanta. O sea, la gente con esto entra en levitación completamente. Y entonces, claro, que la literatura sea el depósito de este tipo de cosas no hace que la literatura sea más hermosa. Lo único que hace es que el autor de estas obras literarias sea enormemente cínico, porque esto es literatura con cebo, es decir, es literatura sofisticada o reconstructivista, es una literatura que recrea el contenido de un mundo primitivo y dogmático, es decir, el contenido de un mundo irracional completamente, porque irracional es un unicornio herido que regresa para marcar un fin, porque irracionales son los ritos que son la única sabiduría, y porque irracional es la combinación de los 64 hexagramas. Eso es para echar el tarot, pero no para revelar ninguna sabiduría. Eso es la sabiduría del que no sabe nada. Es la sabiduría del que forma parte de una sociedad arcana, arcaizante, primitiva y dogmática que no dispone de ningún conocimiento. Es decir, con la sabiduría de estos tíos no sacamos ninguna oposición. Con la sabiduría de estos tíos no curamos el cáncer. Con la sabiduría de estos tíos no diseñamos una industria textil capaz de arroparnos en invierno o de hacernos más o menos elegantes en cualquier estación o hemisferio o época del año. Es decir, con la sabiduría de esta gente no hacemos ni un vídeo, o siquiera, coño. Es que esto es de chiste. Pero con esto se entretiene la gente más y mejor que paseando un perro, conseguir que la gente se pueda entretener con algo que tenga más aliciente que pasear un perro es bastante difícil. Bueno, pues la poesía de Borges compite con el ocio que supone el placer de pasear un can en el mundo occidental. Esas cosas o su memoria, o sea, da igual, la realidad o el recuerdo imaginario de esa realidad están en los libros que yo custodio en la torre. Pues nada, hijo, sigue custodiándolo en la torre que estamos encantados. Y aquí viene un relato pseudoépico, porque claro, la cita de este poema con una sociedad previa a la sociedad estatal es absolutamente fundamental. Y esta es una característica que gusta muchísimo en nuestra época contemporánea, porque nuestra época contemporánea se muere de gusto, es decir, experimenta auténticos orgasmos colectivos, cuando se recrea en la trivialización de las posesiones contemporáneas. Es decir, la tribalización del bienestar posmoderno es una característica de toda Europa occidental. De tal manera que nuestras sociedades políticas, insisto, entran en un orgasmo colectivo al unísono cuando se recrean en la tribalización de la nostalgia por la barbarie, en la nostalgia por la tribu, en la tribalización de todos los componentes que hacen posible nuestra vida. Y entonces empieza a evocar los celtas, a Breogán, digamos, todo lo que tiene que ver con una genealogía absolutamente legendaria, capaz de reemplazar a la historia efectivamente acaecida, porque claro, la historia acaecida nos sitúa
vamos, en un contexto comparable al de los neandertales o al de los cromañones. Y claro, Breogán es incompatible con los neandertales o con los cromañones, porque adopta algunas características de ese tipo de sociedades, pero naturalmente se le presentaría a estas figuras mitológicas, hablo de Breogán como puedo hablar del que custodia los libros en esta torre. Nos imaginamos a un bibliotecario con las indumentarias propias de un viejo bardo, pero no nos imaginamos a un cromañón. Es como diría Gustavo Bueno, nos imaginamos que Dios crea el mundo tocando la lira, pero no tocando el trombón. Entonces, claro, pues aquí ocurre lo mismo. Nos imaginamos a este bibliotecario con unas largas barbas, con cara de gnomo, o salido de un cuento de gnomos, ¿verdad?, recreando la genealogía de unos pueblos tribales y primitivos con una dimensión épica, pero eso sí, previa a la configuración de los estados, suponiendo que hay más libertad en las sociedades preestatales, anteriores a la institucionalización del Estado, que a las sociedades estatales. De hecho, en Europa y en toda la civilización occidental, pero sobre todo en Europa, se atraviesa un periodo de exaltación de lo tribal. Las lenguas tribales, las lenguas inútiles, las costumbres tribales, las costumbres completamente desfasadas que no sirven ni para amueblar un museo, pero que están enormemente incentivadas, enormemente hormonadas por la emoción colectiva que, ya digo, llega a auténticos orgasmos tribales, ¿no?, completamente. Todo ello para huir de las sociedades estatales que han construido una figura política absolutamente irreemplazable como es el Estado. Fuera del Estado lo que queda es el mundo salvaje, es el mundo tribal. Y esa nostalgia por lo tribal y por lo salvaje que se desenvuelve en sociedades anteriores al Estado, por eso hablamos de una cita inexcusable con la literatura primitiva o dogmática, que es la literatura que se da en las sociedades que carecen de Estado, es absolutamente esencial para comprender este tipo de literatura de Borges, estos poemas de Borges. La literatura de Borges es una nostalgia no de lo absoluto, sino de lo arcaizante, es una nostalgia de las sociedades preestatales, de las sociedades que se desarrollan con anterioridad a la institucionalización de la figura política del Estado, que es la máxima expresión de una sociedad organizada políticamente. Toda la literatura poética, toda la poesía de Borges es una nostalgia de las sociedades preestatales, de las sociedades primitivas o dogmáticas, donde no hay ningún tipo de libertad, porque la libertad la impone el más fuerte, la impone el más violento. Es una sociedad completamente patriarcal. Es decir, cuando se experimenta una nostalgia de las sociedades tribales, lo que se está es experimentando también una nostalgia de las sociedades más patriarcales que han existido nunca. Es decir, el Estado capitalista sobre todo, es lo más antipatriarcal que parió la historia. Es decir, cuando se produce por parte de los nacionalismos posmodernos contemporáneos una huida en el tiempo hacia sociedades anteriores al Estado, que van de la mano de la Iglesia Católica, que es lo más patriarcal que hay, y lo más anticapitalista que hay, aunque esté haciendo un uso constante del capitalismo. Por eso me hace gracia que digan que las sociedades protestantes se han desarrollado económicamente con más prosperidad que las sociedades católicas. No creo que haya un país en el mundo más católico que el Vaticano, y económicamente es una de las primeras potencias mundiales. Así que ya me explicará el señor Max Weber cómo es posible que el catolicismo haya logrado tener una potencia económica tan poderosa como es el Vaticano y el protestantismo no lo haya conseguido nunca. No lo haya conseguido jamás. El Vaticano es un Estado que no tiene ningún crecimiento demográfico, porque no registra ningún nacimiento, y sin embargo es, económicamente hablando, uno de los estados más potentes del mundo. Eso no lo ha conseguido el protestantismo, ni aunque se vuelva a reformar otra vez. Ni aunque se vuelva a reformar. Ni desde la reforma de la reforma que supuso Calvino frente a Lutero. En ese momento. Entonces no hay nada más irónico que hablar de la ética protestante. Y no hay nada más irónico que buscar la libertad en las sociedades anteriores al Estado. No hay nada más cínico que buscar la libertad, y sobre todo la libertad de la mujer, en las sociedades anteriores a la constitución del Estado. Y no hay nada más retrógrado y más ignorante que buscar la libertad en retrotraerse a una situación históricamente anterior al Estado, sustraerse a la historia. La historia, si nos enseña algo, es que no nos está permitido retroceder. Entonces, plantear una involución en la política, una involución en la historia, aparte de que es imposible, en la historia es imposible, y en la política nos conduce a la destrucción de la libertad, en definitiva. Esto es lo que plantea Borges en sus obras. Borges es un romántico extemporáneo. Es alguien que tiene una nostalgia de lo tribal y de lo épico. Y para que veamos esta nostalgia de lo épico, leamos esta estrofa, esta segunda estrofa.
Los tártaros vinieron del norte. Es lo mismo que decir que del sur vinieron los mongoles. Los tártaros vinieron del norte, encrinados potros pequeños. Aniquilaron los ejércitos que el Hijo del Cielo mandó para castigar su impiedad. Erigieron pirámides de fuego. Nótese esta metáfora de genitivo, pirámides de fuego. Las pirámides son de ladrillo, pero no de fuego. Se supone que las hogueras que han incendiado todos estos ejércitos arrasados, y cortaron gargantas. Imaginamos, ¿no? La garganta cortada, con toda la épica que supone esto, que hoy día sería imposible, naturalmente, a menos que lo permitan las instituciones internacionales. Mataron al perverso y al justo, mataron al esclavo encadenado que vigila la puerta, usaron y olvidaron a las mujeres. Lo de usaron debe ser eufemismo por violaron, pero bueno, Borges es muy correcto. Y siguieron al sur, inocentes como animales de presa, crueles como cuchillos. Todo ese dramatismo épico, toda esa dimensión no trágica, porque aquí no se percibe la poética de lo trágico, aquí se percibe la épica de lo trágico, la épica de lo trágico, o la poética de lo épico. Crueles como cuchillos. En el alba dudosa, el padre de mi padre salvó los libros. Y yo me pregunto, ¿los tuvo que salvar necesariamente en el alba dudosa? ¿No pudo haberlo hecho en el crepúsculo, en la incertidumbre del crepúsculo? Por ejemplo, no, en el crepúsculo vespertino, por ejemplo, no, lo hizo en el alba dudosa. El padre de mi padre salvó los libros. Notes esa perífrasis para llamar a su abuelo, ¿no? El padre de mi padre salvó los libros, subrayando la estirpe genealógica, ¿no? Repercutiendo replicativamente, el padre de mi padre, ese genitivo replicativo, el padre de los padres, salvó los libros. Aquí están en la torre donde yazgo, recordando los días que fueron de otros, esa nostalgia de la barbarie, esa nostalgia de la épica, esa nostalgia de las sociedades anteriores al Estado. Los ajenos y los antiguos. En mis ojos no hay días. Claro, siempre es mejor decir esto que no decir en mis días no hay ojos, porque eso ya, vamos, nos remite a algo que no tendría sentido. En mis ojos no hay días, no hay tiempo, no hay edad. Es decir, él lo ha visto todo. Digamos que su visión es eterna, es la visión del viejo bardo, ¿no? O sea, William Blake estaría orgulloso de esta poesía, se sentiría como pez en el agua. De hecho, estos poemas son pastiches de la poesía de William Blake, son pastiches de poema de Gilgamesh, es decir, son pastiches del Enuma Elis, es decir, son pastiches de literatura primitiva dogmática, son casi versículos bíblicos, en definitiva. En mis ojos no hay días, es decir, mi mirada es eterna, mi visión es eterna, mi visión ve más allá del tiempo, está en una posición metafísica completamente. Los anaqueles están muy altos y no los alcanzan mis años, es decir que, o sea, a pesar de que yo soy eterno, no alcanzo a la altura de los anaqueles, porque los anaqueles son más largos incluso que mi edad, que mi eternidad. O sea, aquí el mito de la biblioteca, ¿no?, tan borgiana. Están muy altos y no los alcanzan mis años. Leguas de polvo y sueño cercan la torre. Es decir, está más allá de lo físico. Existencia metafísica. Esto es graciosísimo. Esto a la gente le hace correrse de gusto, dicho, o como dirían nuestros hermanos los hispanoamericanos, los hace venirse de gusto, completamente. Venirse no se sabe a dónde, o correrse no se sabe hacia dónde, pero desde luego, lenguas de polvo y sueño cercan la torre. Y además, cínicamente, ahora dice el tío, ¿a qué engañarme? La verdad es que nunca he sabido leer. ¿Para qué? ¿Para qué? Si los bibliotecarios no se leen todos los libros que tienen, es imposible. La verdad es que nunca he sabido leer, pero me consuelo pensando que lo imaginado y lo pasado son lo mismo. Bueno, también, lo mismo les ocurre a los nacionalistas. De hecho, los nacionalistas se consuelan pensando que lo que imaginan y lo que pasó es lo mismo, porque confunden completamente la historia con el mito, con la mitología. El racionalismo histórico lo confunden con el irracionalismo mitológico, o al revés, el irracionalismo de la historia lo confunden con el racionalismo mítico, porque les da igual lo uno que lo otro. Es decir, lo imaginado y lo vivido, lo imaginado y lo ocurrido, el mito y la historia son lo mismo. Y luego, claro, siempre te viene algún listo que te dice, no, es que en la historia estaba el mito. Ya lo sabemos, ya hemos leído a Gustavo Bueno, ya sabemos eso. Claro que en el logos está el mito, obviamente. Es que sin mito no hay logos.
porque son conceptos replicativos el uno del otro, son conceptos conjugados el uno con el otro, o sea que a descubrir mediterráneos a Alicante, ¿de acuerdo? Aquí estamos en Galicia, estamos en Bayona, que fue donde llegó la carabela pinta, anunciando el descubrimiento de América, que aquí lo celebran en una fiesta el primer domingo de marzo, en una fiesta con decoración medieval, cuando en realidad es totalmente renacentista. Decoración medieval intelectualmente hablando, Vamos a dejarlo ahí, un día hablaremos de esto. Pero bueno, un día hablaremos de esto. De todos modos, Bayona es un buen lugar para venir a vivir, eso ya se lo digo. Pero no se lo crean, no vaya a ser que esto se llene de gente y luego no nos dejen vivir en paz. Lo cierto es que dice este cínico protagonista del poema: la verdad es que nunca he sabido leer, pero me consuelo pensando que lo imaginado y lo pasado ya son lo mismo. Para un hombre que ha sido y que contempla lo que fue la ciudad y ahora vuelve a ser el desierto. Es decir, es la cosmópolis destruida. Nótese que toda esta nostalgia de un mundo arrasado, de un mundo apocaliptizado, es decir, un mundo que no ve el apocalipsis, sino que lo ha vivido. No tiene el apocalipsis enfrente, sino que lo tiene a sus espaldas. Es decir, un mundo que goza de haber contemplado el espectáculo de la destrucción absoluta. Esto es muy modernista, la contemplación de la propia destrucción, la contemplación del propio entierro. La decoración modernista de un mundo acabado, esto es algo que agrada enormemente a Borges y que además agrada pues a los grandes relatos de la posmodernidad. Tengas en cuenta que cuántas veces se nos está hablando del fin del mundo, el cambio climático va a acabar con todos nosotros, el efecto 2000 de los ordenadores iba a matarnos a todos en el año 2000, ¿no? O sea, es decir, si no se inventan formas de destrucción del mundo, verbalmente hablando, la gente no está entretenida, no está lo suficientemente estimulada y entretenida. Entonces la gente necesita estos grandes relatos. Entonces, claro, que la modernidad diga que no hay grandes relatos, cuando todos los días nos están sirviendo grandes relatos por un tubo, y por dos tubos también, pues es impresionante. Es decir, soñar, imaginar, pero nunca haber sido, ¿no? Es decir, para un hombre que ha sido y que contempla lo que fue la ciudad y que ahora vuelve a ser el desierto. Y entonces pregunta, en este imperativo epistémico, en esta pregunta retórica: ¿qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría? No, nada. Nada te impide creerte listo, macho. Nada te impide creerte que eres sabio. ¿Quién impide a un catedrático de universidad imaginar que es un sabio catedrático de universidad? ¿Quién impide a un sabio profesor de universidad imaginar que es un sabio profesor de universidad? Nadie. ¿Quién te lo impide? Si hasta te permiten escribir, publicar libros y grabar vídeos, ¿quién te impide creerte listo? Absolutamente nadie. Te rodeas de gente que te elogie y que te vitupere, los que te elogien para demostrar que ellos creen que eres listo, y los que te vituperan para demostrarse ellos a sí mismos y ante los demás que son capaces de vituperar a alguien que se cree inteligente. Y la fiesta está garantizada, y a vivir. Así es como se entretiene el 99,99% de la gente, ¿no? ¿De qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría? No, hijo, no, nadie te impide soñar nada, y menos exhibir ese sueño, que es lo que tú pretendes en el poema. Es decir, presentarte, insisto, como el viejo bardo, como el viejo podre de la tribu, superlativamente patriarcal, que tal vez ha sido en sus orígenes un macho alfa, altamente fecundador, y que ahora no es absolutamente nada, y que solo puede vivir de impartir una pseudofilosofía para niños, pseudo-sabiduría para niños, es decir, una terapia de grupo infantil, no para adultos, sino para niños, o en todo caso, para adultos que piensan como niños. La infantilización de la sociedad es posible gracias a machos alfa o a hembras alfa que realmente no tienen ningún conocimiento absolutamente de nada, pero que tocan la flauta, es decir, tocan la flauta en el sentido metafórico, no vayan a pensar aquí, bueno, o en el sentido literal, porque a lo mejor en el metafórico piensan cosas mucho más aberrantes con lo de tocar la flauta. Tocar la flauta, o la ocarina, por ejemplo, esa flauta de 8 agujeros. Hay gente que toca flautas de un solo agujero, pero bueno, es capaz de hacer brotar música celestial de ellas, ¿no? Pero vamos, quiero decir que gente que en definitiva toca la flauta como auténticos encantadores de masas, pero de masas infantilizadísimas por completo, valga la redundancia, porque la masa o está infantilizada o no lo es. ¿Qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría? ¿Qué sabiduría? Esa es la pregunta. ¿Qué sabiduría has descifrado?
Es que la sabiduría no se descifra, la sabiduría se acumula, no se descifra. Es que cuando se habla de descifrar la sabiduría, como la lectura de un logogrifo o de cualquier cosa por el estilo, ya estamos presupuestando un saber o un conocimiento que probablemente es un conjunto vacío. Descifrar la sabiduría, ¿qué sabiduría? Se descifra un código, pero no una sabiduría. Estamos mitificando la sabiduría. Y estamos mitificando la sabiduría de un mundo antiguo que carece efectivamente de sabiduría y que sin embargo se disfraza de presuntos conocimientos que son completamente inútiles. Los conocimientos de la tribu son conocimientos completamente inútiles, empezando por sus lenguas. Esto es algo que hay que desmitificar abiertamente. Las lenguas tribales son lenguas que solo tienen interés para un antropólogo o para un filólogo tribal. Para un filólogo tribal, hay que distinguir entre filólogos y filólogos tribales. Eso es una diferencia muy importante, pero hoy día, como ya no hay filólogos, ni tribales, ni de otro tipo, pues entonces ya es una distinción extemporánea, anticuada, anacrónica. Y dibujé con aplicada mano los símbolos. ¿Qué me impide soñar que dibujé con aplicada mano los símbolos? Nada, si tú puedes imaginar que eres una cacatúa, tú puedes imaginar que eres un tucán, tú puedes imaginar que eres un catasterismo, puedes imaginar que eres lo que te dé la gana, pero lo que no puedes es confundir la psicología con la ontología, porque aunque tú reduzcas la psicología a ontología, es decir, aunque tú hagas de lo que piensas o de lo que sientes tu ser absoluto, que lo hagas tú no quiere decir que lo hagan los demás. No quiere decir que lo hagan los demás. Porque si tú te pones delante de un león embravecido a imaginarte que eres una galaxia, al león le va a dar muy poco importancia a eso. Te puede despedazar. Es decir, tú puedes ponerte delante de un león creyéndote que eres Napoleón, o que eres simplemente el planeta Júpiter, o el dios Saturno, lo que te dé la gana. Pero eso al león le va a importar muy poco. Si el león está enfurecido, embravecido o hambriento, te puede despedazar completamente. Tú le puedes explicar a un pitbull que lleva varios días sin comer y que no te conoce de nada, que eres marciano, o que eres un hombre que te sientes mujer, o que eres una mujer que te sientes hombre, pero eso al pitbull le va a importar muy poco. Porque es muy probable que cuando le estés explicando esto a la fiera de turno, pues más tarde o más temprano se abalance sobre ti y te despedace completamente. O sea que, ¿qué te impide soñar? No, el soñar no te impide nada, absolutamente. Ahora, si tienes un cáncer, será mejor que te pongas en manos de un médico que trate de convertir el sueño de la curación en una realidad operatoria, porque lo que tiene la ficción es que es una materialidad que carece de existencia operatoria, y para curar una enfermedad es necesario materializar operatoriamente su curación, y no solo soñarla, y ahí ya las cosas dejan de tener gracia y dejan de ser un chiste, realmente. Mi nombre es Xian. Soy el que custodia los libros. Bueno, pues mucho gusto, señor Xian. Mucho gusto por permitirnos durante un rato recrearnos mitológicamente en su figura legendaria, en sus paranoias arcaizantes y en la esbeltez de su relato épico y poético. Y Xian se despide de esta manera, ¿no? Mi nombre es Xian, soy el que custodia los libros. ¿Que acaso son los últimos? Hombre, es que si fueran los primeros, tendría un valor que no sería el de la elegía, que no sería el del apocalipsis, que no sería el de la nostalgia, ¿no? Estamos contemplando los últimos libros. ¡Qué emoción! Si fueran los primeros, la emoción sería la de la esperanza y sería una empatía alegre, y aquí se supone que estamos casi ante un velatorio. Estamos ante la elegía de un mundo muerto. ¿Que acaso son los últimos? Porque nada sabemos del imperio y del Hijo del Cielo, y aquí volvemos de nuevo a lo oracular, a lo metafísico, a lo legendario, a lo arcaizante, a la metafísica de la épica, o la épica de la metafísica, porque es que son conceptos que da igual, tomemos como los tomemos. Ahí están en los altos anaqueles, cercanos y lejanos a un tiempo, secretos y visibles como los astros. Ahí están los jardines, los templos. Es decir, estamos en el principio. Hemos dado un paseo
por el embellecimiento que la literatura proporciona de un mundo irracional y de un mundo acrítico, porque aquí no se critica nada, y aquí no se racionaliza más que un contenido irracional embellecido por el formato de la literatura y por la ficción. Esa admiración por los libros que no se usan, esa admiración por el libro como fetiche, esa alegría, ese entusiasmo casi orgiástico por habitar en un mundo ininteligible, la seducción de lo inteligible, la exaltación del mito de un conocimiento inútil, de una sabiduría cuyo contenido no sirve absolutamente para nada. Realmente es la canción del fracaso, es la exaltación mitológica de un conocimiento que no sirve para nada, es el embellecimiento de una sabiduría cuyo contenido se desconoce por completo porque no hay ninguna sabiduría. ¿La sabiduría de qué? ¿Qué saberes se nos revelan aquí? ¿Qué saberes se descifran en este código? En realidad es la nostalgia por una sociedad previa al Estado que no sirve absolutamente para nada más que, insisto, para entretenerse en tiempos de paz. Y diré algo más. La literatura verdaderamente valiosa no puede limitarse a ser un entretenimiento de ociosos en tiempos de paz, porque la sabiduría que hay en este tipo de cosas es una sabiduría que es la cáscara de una nuez. Esto no sirve para nada.